para nosotros, para que disfrutemos de este día, le diéramos gracias a Él, lo adorásemos y nuevamente estamos con ustedes para cumplir con la misión de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Les saluda su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes y este es su programa Voz del que clama en el desierto. Hoy nuevamente con ustedes. Y nuevamente les digo, ustedes no están ahí por casualidad, ustedes están allí porque Dios los colocó en esta mañana, en este día, a sintonizar su emisora Bellavista Estéreo en los 103.6 en el dial de la FM y también nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live, Instagram y los canales de YouTube, que son los canales que ha dispuesto Dios para que este mensaje y mucho más lleguen a ustedes en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Es un día glorioso, un día de bendición, en el nombre de Jesús. Y vamos a estar orando en esta hora para que sea Dios quien tome el control absoluto de lo que vamos a hacer, de esta cabina de transmisión y también de nosotros y de ustedes en esta hora. Yo los invito a que usted cierre sus ojos, incline su oído, incline su rostro en el nombre de Jesús, porque vamos a orar. Padre que estás en gloria, bendito seas, Señor, bendito seas, Padre amado Jehová de los ejércitos, bendito seas tu Hijo amado Jesucristo y bendito sea tu Espíritu Santo. Alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Señor, en esta hora, Dios, te queremos pedir perdón por todo pecado con el cual te hayamos ofendido, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Dios mío, por los posibles pecados de nuestros hijos, de nuestras esposas, los esposos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, por tu amor, Señor, hoy también nos despertaste, Señor. Gracias porque en cada uno de nosotros está el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque usted no nos ha abandonado. Gracias, Señor, porque tenemos un techo donde habitar. Tenemos un lugar donde pernoctar, Señor. Gracias, Señor, porque hemos tenido alimento en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ti, Señor, que nos has hecho tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día, maravilloso Dios, y te pedimos que nos guíes, Señor, en todo lo que vamos a hacer en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia, tu favor esté con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, nos guíe en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a ver, en todo lo que vamos a hablar, Padre, en todo lo que vamos a oír, Señor. Que tu palabra sea lámpara, Dios mío, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te pido, Dios mío, que tomes control, Dios mío, de todas las personas, Dios mío, que están escuchando y viendo este programa, Señor. Te pedimos, Dios, que sea usted sanándolos, Padre, en el nombre de Jesús, sanando sus cuerpos, sanando su espíritu, sanando su alma, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Que sea usted llevándose toda carga en el nombre de Jesús. Que sea usted libertando, Dios mío, las almas, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Que todas aquellas personas que hoy, Dios mío, están clamando, Dios mío, por un empleo, Señor, usted se los conceda. Que todas aquellas personas, Dios mío, que están clamando por una sanidad en su cuerpo, Dios mío, sea usted, Dios mío, hoy manifestándose a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, libértalos, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda cadena, Padre, en el nombre de Jesús. Toda atadura, Dios mío, en esta hora, Dios mío, te pido que la rompas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que te glorifiques, Señor, entre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que tomes, Dios mío, control absoluto, Dios mío, del servicio eléctrico, del servicio de internet, de los computadores, de las cámaras, Padre, de cada cable que se utiliza para que esta transmisión llegue, Dios mío, hasta los últimos rincones de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús.
reprendemos en esta hora todo espíritu que se quiera oponer a la predicación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos que estamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, en el nombre de Jesús, a mi hijo Marco David, Grey Paola, Brian Mauricio, Shirley, en el nombre de Jesús. Saludos a mi pastor Jaime Enrique Solano, a la pastora Maribel Castillo, a todos los miembros de la congregación de la Iglesia Cristiana al que vive y reina en el nombre de Jesús. Estamos adscritos a ese ministerio, la Iglesia Cristiana al que vive y reina, que está ubicada en la carrera 18, número 2872, Interior 5. Si usted está de paso por la ciudad de Barranquilla y desea congregarse, hoy a las 7 de la noche hay un servicio que es el servicio de oración y milagros a las 7 de la noche, los días sábado, un ayuno a las 9:30 de la mañana, reunión de jóvenes a las 6 de la tarde y el día domingo el culto de escuela dominical a partir de las 9 de la mañana. También los días martes se reúnen los líderes que tienen en sus casas los grupos familiares y grupos de amigos para recibir la palabra de parte del pastor, que la recibe de parte de Dios, para que esta palabra sea socializada los días jueves en sus hogares, en los grupos familiares a las 7 de la noche. De modo que estos son los servicios de la semana. Los días miércoles también a las 5 de la mañana hay un poderoso devocional para que usted comience hoy fue día de devocional desde las 5 de la mañana, estamos conectados con el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Bueno, continuamos nosotros con el tema que el Señor nos dio en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y también con ustedes en donde se encuentren. Dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema nos lo entregó el Señor para predicarlo, para desglosarlo, y llevamos, de aquí ha salido prácticamente una serie, y empezamos primeramente a hablar de cómo guardar irreprensible el cuerpo para la venida del Señor Jesucristo. Esa primera parte del cuerpo abarcó, creo que alrededor de 12 programas, 10 o 12 programas, en el cual hablamos cómo mantener irreprensible el corazón, la mente. Después hablamos de cómo mantener irreprensibles los ojos, los oídos, la boca, y tocamos temas bastante amplios y de pronto temas que muchas congregaciones no se tocan, como es el tema de la sexualidad, como son las drogas, la pornografía. Hablamos de cirugías estéticas, hablamos de drogas ampliamente, y toda esta serie de cosas que muchas veces no se enseñan en las iglesias. Como les dije, el tema de la sexualidad, la Biblia lo habla y lo habla ampliamente, y aquí lo estuvimos hablando muy de manera abierta, pero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. La Biblia es extensa en este tema, y la Biblia nos lleva y nos enseña a que nosotros tenemos que enseñar estos temas. La Biblia habla de que mi pueblo perece o pereció por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento, tenemos que transmitirlo para que el pueblo no se pierda por cometer un error, porque no conocía que con eso estaba desagradando al Señor. Entonces, todos estos temas los tocamos, y en el programa pasado
terminamos la parte del cuerpo. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo mantener irreprensible el espíritu para la venida del Señor. Entonces vamos a hacer una introducción sobre el espíritu y al final vamos a estar hablando de cómo mantener el espíritu irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ¿qué dice en 1 de Tesalonicenses 5:23? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y habla cómo está compuesto vuestro ser. Dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tema, este versículo nos está diciendo o nos indica que el hombre consta de tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Esas son las tres partes que componen el ser humano. Siendo el espíritu como la parte más profunda del ser humano, por medio del cual tomamos conciencia y tenemos contacto con el Dios Todopoderoso. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan 4, versículo 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Entonces, por medio del espíritu es que nosotros nos vamos a contactar con Dios, que también es espíritu. Vamos también al libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 9. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cómo le vas a servir a Dios? No le vas a servir en la carne, le vas a servir es en el espíritu. Entonces, es en el espíritu, es el espíritu la parte del ser humano con la cual nosotros nos vamos a contactar con Dios, nos vamos a poner en sintonía con Dios. Entonces, el cuerpo humano se relaciona con lo material, con lo físico. El alma se relaciona con lo emocional, pero el espíritu se relaciona con lo espiritual. Entonces, ¿qué significa espíritu? Es el principio generador, es el carácter íntimo del ser humano, es la sustancia o esencia de algo. Ese es el espíritu. Es como ese combustible que se necesita para echar a andar esta maquinaria. Esta maquinaria, este cuerpo que está integrado por una cantidad de órganos, no funciona si no hay espíritu. Entonces, en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, Génesis 2, versículo 7, dice así. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire bien este versículo. En el versículo 7 dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fue el único ser que fue creado por las manos de Dios. Lo empezó a confeccionar, le formó su cabeza, le formó el cuerpo, lo formó completamente todo. Y lo tenía completamente realizado. Pero ahí no había vida aún, hasta que Dios sopló
aliento de vida en el hombre, y dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente. Quien te da la vida es Dios, que sopla de él aliento de vida hacia lo que había creado, que era un hombre, y en el momento en que Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre, el hombre adquiere el carácter de un ser viviente. O sea, algo que sale de Dios, sopla aliento de vida, o sea, del Espíritu de Dios, sopla aliento de vida en el hombre, y es cuando el hombre es un ser viviente. Amén. Entonces, vamos entrando en el contexto para que se vayan dando cuenta qué es lo que le da vida al hombre. Es el Espíritu, a través del soplo de vida que Dios le da al hombre. Esto quiere decir que ese Espíritu que Dios mete en el cuerpo del hombre proviene de Dios, es de Dios. El Espíritu del hombre, el Espíritu del ser humano es de Dios. Por eso cuando la persona muere, el Espíritu vuelve a Dios. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos a ver eso en Eclesiastés, versículo 12. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 7. Vamos a buscarlo. Eclesiastés, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ve? Lo pueden ustedes ubicar allí y ahí ustedes pueden comprobar lo que dice el libro de Eclesiastés. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos también a buscar en el libro de Lucas 23, Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, 46, refiriéndose a Jesús. Está Jesús en la cruz, ya Jesús está crucificado, está al borde de la muerte, y entonces dice Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. O sea, Jesús antes de la muerte, orándole al Señor, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le entrega el espíritu a su Padre, a Dios. ¿Por qué? Porque ese espíritu también es de Dios. El espíritu es de Dios, Él es el que lo da, Él lo recibe cuando la persona muere. El cuerpo va a la tierra, el cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu a Dios que lo dio, y el alma va al sitio que usted dispuso mientras estaba en vida, a dónde la iba a enviar. Entonces, más adelante, finalizando este tema, les voy a narrar, mediante un versículo bíblico, mediante una historia bíblica, lo que le estoy diciendo. Entonces, el espíritu humano es la parte más profunda de una persona. Por medio de esta parte más interna, podemos contactar a Dios en la esfera espiritual. Ninguna otra criatura formada por Dios tiene esta tercera parte, ojo, cuerpo, alma y espíritu. Ninguna otra criatura formada por Dios tiene espíritu. Como Dios es espíritu, y una de nuestras partes que integran el ser humano también es espíritu, existe la comunicación de espíritu
a espíritu. Del espíritu de Dios al espíritu del hombre, o del espíritu del hombre hacia el espíritu de Dios. La Biblia dice en Juan 4, 23 y 24, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí hay dos cosas bien importantes para mantener el cuerpo irreprensible. Espíritu y en verdad. ¿Por qué Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere adorar a Dios en la carne. Y la carne con lo espiritual no van cogidos de la mano. Dios quiere que le adores, pero en el espíritu, o sea, una comunicación interna de espíritu a espíritu, no de carne, de la carne del ser humano al espíritu de Dios. Eso no se puede. Y cuando dice que busca adoradores en verdad, es porque hay también falsas adoraciones a Dios. O sea, esas adoraciones no llegan al Señor, Él no las recibe. Hay gente que quiere adorar en la carne y que son adoraciones que no son ciertas. Amén. Ser cristiano es que Jesucristo vive en usted, que Jesucristo vive en mí. Jesús quiere tener una relación personal con ustedes. Pero para que esto suceda, es necesario, es crucial entender la importancia de su espíritu humano. Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, que Dios quiere reflejar su luz a través de nosotros por medio del espíritu que Él nos dio. Entonces es necesario que toda persona entienda qué es el espíritu que tiene dentro, cuál es ese espíritu humano. Ese espíritu humano tiene que reflejar la luz de Cristo con lo que Él ha colocado dentro de nosotros. Nuestro espíritu fue creado por Dios para que podamos contactarlo y recibirlo. El alma y el espíritu tienen funciones específicas. Solo nuestro espíritu tiene capacidad de contactar a Dios. Juan 4, 24, que ya lo vimos ahorita, pero vamos a volverlo a leer. Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario, ojo, es necesario. El hombre necesita adorar a Dios. Entonces tenemos que, para contactar o para adorar a Dios, que ese espíritu, debemos usar nuestro espíritu. Esto funciona, voy a poner un ejemplo, esto funciona como un radio. Un radio. Y esto sería una muy buena ilustración. Si usted tiene un radio, lo enciende y lo sintoniza bien, este radio tiene la capacidad de captar las ondas de radio invisibles en el aire y de interpretarlas. Entonces, si usted es ese radio, usted tiene que encenderse, usted tiene que sintonizarse, o sea, ponerse en sintonía con Dios para que usted pueda captar el mensaje que Dios tiene para usted. ¿Cómo va usted a entender el propósito de su vida si usted no se alinea con Dios? Si usted no se sintoniza con Dios. Entonces es necesario que el espíritu del hombre esté encendido y siempre buscando la sintonía con el Padre Celestial. Entonces allí, cuando usted está en sintonía,
con Dios, usted va a escuchar el plan de Dios y va a tener palabra de Dios para usted poder seguir adelante. Usted no se puede sintonizar con Dios si usted de pronto está metido en una taberna, está metido en una discoteca. Usted ahí no se va a poner en sintonía con Dios. Usted tiene que adecuarse, tiene que adecuar su vida. Usted tiene que adecuarse de acuerdo a los mandamientos que Dios establece. Usted debe ser obediente a la palabra del Señor. Usted tiene que serle fiel al Señor. Entonces, cuando tú llegas a entrar, a encenderte, a tener ese fuego encendido por medio de la oración, usted se sintoniza con Dios y ahí es cuando Dios va a revelar a ustedes muchas cosas. Entonces, nuestro espíritu humano es como un radio y Dios como las ondas de ese radio, como las ondas de radio. Nuestro espíritu es la parte de nuestro ser que corresponde a lo que Dios es. Nuestro espíritu es tan importante para Dios que Él desea llenarlo de sí mismo. Él quiere que lo recibamos y nuestro espíritu es el único receptor para lograr recibir a Jesús, a Dios en nuestra vida. Nuestra vida cristiana comienza con nuestro espíritu humano. Como vemos en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vemos ahí en este versículo que habla dos veces de espíritu, pero el primer espíritu de que habla, o sea, lo que es nacido del espíritu, ahí se refiere al espíritu de Dios. Y después dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es la primera parte. Y lo que es nacido de la carne, ahí se está hablando del espíritu del hombre, carne es. Entonces, el espíritu regenerado a través del Espíritu Santo de Dios es para vida eterna con Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo también entra a morar en nosotros porque el Espíritu Santo estaba o está sobre Jesús, y al recibir nosotros a Jesús entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a regenerarnos a nosotros íntegramente, y esta regeneración es para vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir a Jesús y creerle, y allí vamos a obtener vida eterna. ¿Por qué? Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a leerles el 13 también. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si Dios es inmortal, nosotros también. Así es sencillo. Entonces, ¿qué se requiere? Creer y recibir. Y tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor es amor, es paz, es luz, es descanso, es consuelo, es fuerza, es nuestro pastor, es nuestro refugio y muchas cosas más. Y debido a que Él ahora vive en nuestro espíritu, nosotros podemos experimentar y disfrutar de todo lo que Él es para nosotros. Esto es tremendo y esto es algo hermoso y es algo que debemos atesorar. Si Dios es amor, paz, luz, descanso, consuelo, nuestro pastor, nuestro refugio y tantas cosas más, al Él habitar en nosotros, nosotros podemos disfrutar de todas estas cosas, de todos estos beneficios
que Dios tiene. Saber acerca de nuestro espíritu humano es fundamental para nuestra vida cristiana. Saber acerca de nuestro espíritu humano es trascendental para nuestra vida cristiana. Entonces, cuando ya sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, que Jesús habita en nosotros, debemos aplicar esto en nuestra vida y poner en uso esta revelación usando nuestro espíritu. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Esto es una revelación que Dios le da a la iglesia. Entonces, conociendo usted su espíritu y conociendo acerca del Espíritu de Dios, usted tiene que aplicar y poner en acción esa revelación en su vida diaria. Usted es un ser lleno de poder, lleno de poder. Por eso Jesús dijo en algún momento que mayores cosas que la que Él hizo, nosotros podríamos hacer. Desafortunadamente el hombre se ha entretenido y se ha dejado entretener por muchas cosas que lo han ido desviando realmente del propósito de Dios. Nosotros somos una arma poderosa contra las tinieblas. Por eso, cuando usted es una persona que se mete con Dios, que entiende el propósito de Dios, que entiende lo que es el cuerpo, que entiende lo que es el espíritu, que entiende lo que es el alma, comprende la revelación y los propósitos de Dios, usted es una persona, es un alma, es un arma letal contra las tinieblas. Somos seres llenos del poder de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para estar en ese contacto de nuestro espíritu al espíritu del Señor? Sencillo. Dios nos lo enseñó y dijo que lo podíamos hacer a través de la oración. Podemos hacerlo a la primera hora de la mañana. Te levantaste, ya sea en la madrugada o muy temprano antes de salir, ora, y después continuamente a través del día tú puedes seguir en contacto con el Señor a través de la oración. Por eso es que Él nos dice en la palabra, orar sin cesar. Orar a cada momento invocando el nombre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, siempre tenemos que invocar el nombre de Jesús. Ora usando la palabra de Dios. Esto quiere decir que puedes adecuar a tu oración algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y podemos orar diciéndole, Señor Jesús, gracias por ser el camino, gracias por ser mi camino, gracias por ser mi realidad, gracias porque tú eres la certeza en mi vida. Señor, te alabo porque tú eres mi vida. Señor, tú eres la vida verdadera. O sea, tú coges un versículo bíblico y lo adecuas a tu oración y estás orando de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Señor, tú eres mi vida. Tú eres el camino, tú eres mi camino. Tú eres la verdad, mi única verdad está en ti. Entonces, coges un versículo bíblico y ese versículo bíblico lo adecuas a tu oración y estás orando de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando Dios te habla, lo que hablamos en el versículo hace rato, y que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es porque muchas veces Dios ve que no hay adoraciones verdaderas. No hay adoración verdadera en muchas personas. Y Dios quiere que esto no pase. No pase. Ahora hay
Caramba. Ministerios de alabanza, que le cantan al mundo y después llegan y se suben a los altares de Dios a ministrar una alabanza. ¿Para dónde va esa alabanza? Eso puede ser una adoración verdadera cuando hay infidelidad en esos ministros. Nadie le puede servir a dos señores. Le va a servir al mundo y después vienes y te subes al altar a cantar para el Señor. No, eso no es adorar en verdad. Eso no es adorar en espíritu. Ahí hay una falsedad, ahí hay una infidelidad. Y Dios requiere, ojo a lo que voy a decir, Dios requiere fidelidad. Dios requiere fidelidad. Dios requiere un espíritu puro. Y aquí comienza lo irreprensible que pide el Señor. Por lo cual, Dios requiere limpieza, pureza, verdad, fidelidad. ¿Cómo ser fiel a Dios? Cuando tú le amas, eres fiel. Cuando tú conoces sus estatutos, cuando tú conoces sus mandamientos, cuando tú conoces su voluntad, tú eres fiel a Dios. Cuando conoces qué le desagrada a Dios, y yo creo que hoy toda la iglesia tiene que saber qué cosas le desagradan a Dios. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para subirse al altar a ministrar, el ministro debe ser íntegro. Debe buscar y ejercer la santidad. Por eso a cada momento debe haber oración en un ministro. Debe haber oración entre el pueblo de Dios. Porque a través de la oración, si usted, lógicamente por ser humano, vamos a cometer errores y vamos a pecar, usted por intermedio de la oración, usted debe pedirle perdón a Dios. Todos los días pecamos, todos los días, y todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué se requiere? Para tener un espíritu irreprensible, necesita santidad, que es otro de los temas que ya escasea también en los altares, sobre la santidad, porque se incomoda a la gente, pero es necesario que se hable de santidad. Hay que mantener la santidad, y la santidad se refleja primero por dentro y tiene que mostrarse por fuera. Hay que tener respeto por el altar. Al altar no se puede subir de cualquier forma. Si estamos hablando de que vamos a adorar al Rey de Reyes, nuestra vestimenta tiene que ir de acuerdo a dónde nos vamos y ante quién nos vamos a presentar. Yo no me puedo presentar a predicar en una bermuda, porque es que yo no voy a jugar fútbol. Yo no me puedo presentar con cualquier clase de ropa a montarme en un altar. ¿Ante quién nos vamos a presentar? Ante el dueño de todo, ante el dueño del mundo. Tú no puedes presentar delante del altar de Dios vestido de cualquier forma. Tienes que vestir de una manera santa también. Con recato, con dignidad. Usted no se puede llegar a subir, por lo menos las mujeres que van a predicar y van a montarse en un altar
un púlpito alto, se van a montar con una minifalda que los que están abajo, caramba, no puedes. No te puedes poner una ropa ultra ceñida. Igual los varones. Los varones no pueden subirse al altar que parezcan toreros. Que todo se nota. Usted no se va a exhibir, ni usted está en venta para ir a mostrar lo que usted tiene. Usted no se puede montar con una ropa estrafalaria. El mundo puede poner las modas que quiera. Ese es el mundo. Pero ahora último se están montando a predicar, a cantar con una ropa llena de rotos, llena de huecos, porque esa es la moda, como si fueran pordioseros. No, el altar se tiene que respetar. El altar es un sitio de respeto, digno. Y no te puedes subir de cualquier manera. La Biblia muestra ahí cómo era la ropa que usaban los sacerdotes, inclusive dice hasta cómo tenían que ser los calzoncillos que usaban los levitas y los sacerdotes. Hasta en eso tenía cuidado Dios. Hasta en eso tiene cuidado Dios. Y es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. ¿Acaso el Dios de ayer ha cambiado hoy? Él es inmutable. Pero estas cosas ya no se dicen. Porque es que mi hermano se molesta y se va. Si se va, se va. Si se va, se va. Pero hay que decir las cosas como son. Puede ser quien sea, pero hay que decir las cosas. El altar se respeta y en el altar no se sube de cualquier forma. Entonces, ¿qué Dios quiere? Santidad en los altares. Dios quiere fidelidad. Dios quiere pureza. No es que vengo de cantarle al mundo y ahora me voy a cantarle a Dios. Aquí el que peca y resta empata. No, eso no lo dice la Biblia. Limpieza de corazón. Verdad. Esto se requiere para que tú tengas un espíritu irreprensible para el Señor. Oye, es que yo no he leído esa parte de la ropa, del ropaje sacerdotal, yo no lo he leído. Usted necesita leer la Biblia. Porque si tú no lees la Biblia, ¿qué dice? Por falta de conocimiento, ya ustedes conocen el resto. Hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué cosas desagradan a Dios? Sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora, sabemos que Dios tiene un antagonista que es el diablo, también es un ser espiritual. Y Dios dice santidad, Él habla de corrupción. Mientras Dios habla de bien, Él está hablando del mal. Mientras Dios habla de fidelidad, Él habla de adulterio. Mientras Dios habla de espíritu, Él habla de la carne. No hay nada de Satanás en Dios. Entonces, no se puede servir a dos señores. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso está claro. Eso no admite ninguna clase de discusión. Servir a dos señores significa infidelidad. Infidelidad. Si tú crees en el Señor, si tú crees en Dios, debes buscar en Él, debes buscar en Dios, buscar respuestas en Él, esperar respuestas de Él. No sé de qué forma, si Dios no te contesta, será que de pronto no estás utilizando la oración adecuada, no te estás
llegando a Él de buena forma. No sé, tienes que meterte de lleno en oración, a buscar a ver qué es lo que está pasando. Y tienes que esperarte como, si Dios no te responde, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar del otro lado con el enemigo para ver qué respuesta tengo? Si sé que del otro lado el otro Satanás, el antagonista, es padre de mentira, ¿vas a buscar una respuesta verdadera en un servidor de aquel que es el padre de mentira? No. Te va a engañar. El mentiroso será mentiroso. Él es el padre de mentira. ¿Cómo puedes buscar en Satanás una verdad? Entonces necesita ser fiel. Ya el tiempo nos está alcanzando. Entonces creo que esa otra partecita que hace falta en el próximo programa la vamos a llevar, la vamos a sacar adelante. Y es que hay personas que quieren todo ya y buscan ayudas extras con el antagonista. Y el antagonista te va a pasar factura, te va a hacer creer que te está solucionando el problema, pero al contrario, te está atando es el alma también. Ojo, te está atando el alma, porque eres tú, y eso lo vamos a ver en el próximo programa, el que le coloca el destino al alma. Acuérdese que el cuerpo vuelve a la tierra, fue formado del polvo de la tierra vuelve. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma va al lugar que tú le envíes, ya sea a un lugar de reposo o a un lugar de condenación. O vamos hacia el reino de los cielos o vas hacia el infierno. Esa es otra de las cosas que muchas veces muchas personas no quieren que les hablen acerca del infierno, pero es una cosa real. Es algo real. Solamente hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. El camino hacia Dios o el camino hacia Satanás. Los que van con el camino de Dios hacia el cielo y los que van hacia el camino de mal con Satanás hacia el infierno. No hay más. Aquí no hay puntos medios, aquí no hay purgatorios, no hay nada de esas cosas. La Biblia no habla de un lugar intermedio en donde se van a purgar las penas y hay que rezarle 10.500 Padre Nuestros y 5.000 Ave Marías y 500 misas y pagarlas. No, eso en ninguna parte de la Biblia está. Y lo que no está en la Biblia no existe. Entonces, en el próximo programa terminamos con la parte de cómo mantener irreprensible el espíritu para el Señor en su venida. De modo que vamos a estar orando para que Dios haga la obra en cada persona que lo necesite. Si alguno de los que en esta hora están sintonizando no ha recibido a Cristo en su corazón, yo lo invito para que en esta hora haga una oración sencilla en el nombre de Jesús, pero poderosa, que va a transformar tu vida. Acuérdese que cuando reciben a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, también está recibiendo al Espíritu Santo de Dios para que Él more en ti y empiece a obrar en tu vida. De modo que en esta hora yo te voy a pedir que hagas esta oración corta pero poderosa en el nombre de Jesús. Yo quiero que repitas conmigo: Padre que estás en gloria, bendito Dios, Señor Jesús, en esta hora, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos espirituales te ven. Ven, Señor Jesús, entra a mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como
el único ser que tiene la capacidad para darme salvación y vida eterna. Entra en mi corazón, Señor. Haz la obra en mí. Haz la obra en mí. No como un invitado, sino como el Señor de mi vida. Entra en mi vida con tu Espíritu Santo y haz de mí un templo para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted hizo esta oración, en el nombre de Jesús, no te quedes solamente con la oración, ya el Señor Jesús los ha aceptado en tu vida. Empieza a cultivar esa relación con Dios. Tú no necesitas ese tipo de oraciones que nos enseñaron, repetitivas. Oración es hablar con Dios directamente. Invoca el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora, siempre, llama a Jesús y pídele a Dios Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, si es de acuerdo a la voluntad del Padre, Él nos lo va a conceder. Si dos se ponen de acuerdo en algo que han pedido, el Señor lo va a conceder.